Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar esta sección sobre escatología. Vamos a dividirla en 3 partes y por eso para que sean 3 videos breves y sean fáciles de ver. Entonces vamos a iniciar con nuestro tema de la escatología y precisamente en esta primera parte vamos a tratar el reino de Dios, la muerte y la gloria inmortal. Esos son nuestros temas. Y bueno, vamos a tratar precisamente esto. Aquí tienen ustedes el significado y desarrollo del reino de Dios. La muerte y la gloria inmortal, que sería lo que vamos a tratar. Y entonces, primero, el significado y desarrollo del reino de Dios como tema fundamental de la escatología. Porque finalmente lo que Dios quiere es establecer su reino. Antes que iniciar en realidad en materia, vamos a definir un poquito lo que es la escatología. Y la escatología, vamos a mover esto de aquí, la escatología es doctrina relacionada con el cumplimiento del propósito del Redentor de Dios. Incluye las enseñanzas sobre el destino final del hombre y del universo. Entonces, básicamente, de eso trata la escatología. Y vamos a estar hablando precisamente de ese cumplimiento del propósito redentor de Dios, porque como habíamos hablado ya habíamos mencionado un poco este asunto de la estructura teológica que Dios creó. Habíamos dicho, bueno, Dios creó, luego fue la caída, y la redención es restablecer lo que Dios creó. Entonces, pues vamos a hablar de ese propósito final, del destino final del hombre y del universo. Y el significado del reino de Dios. La mejor manera de abordar este tema es desde la perspectiva del reino de Dios, que es un reino de redención. La Biblia plantea el tema de la escatología en relación con la idea del reino o de la consumación del plan de redentor de Dios. Entonces, cualquiera de esas cosas son válidas, considerando que el reino de Dios es un tema fundamental en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Especialmente en el Nuevo Testamento, incluso hay propuestas como la de Joaquín Jeremías de que la teología del Nuevo Testamento se debe entender a la luz del concepto del reino de Dios. Y para ir presentando esto del significado y desarrollo del reino de Dios, pues tenemos que empezar a hablar sobre la soberanía universal de Dios. ¿Qué tenemos con el asunto de la soberanía universal de Dios? Porque ese es un tema fundamental precisamente cuando hablamos del reino de Dios, que tenemos que recordar que el reino de Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios no solamente tenía, el reino de Dios solamente se ajustaba a Israel, sino que el reino de Dios tenía que ver con todas las naciones de la tierra. Y evidencia de eso son los salmos como el 47:2, que hablan de Dios reinando sobre toda la tierra, que Dios reina y domina a todos, y es el Salmo 103:19. Y las profecías, los profetas del Antiguo Testamento dieron sus profecías sobre todas las naciones, no nada más sobre Israel. Cuando uno lee a los profetas clásicos, a los profetas mayores, a los profetas menores, se da cuenta que sus profecías tienen que ver con muchas naciones que no necesariamente es el pueblo de Israel. Y tenemos que recordar que no hay punto en el tiempo o en el espacio, no hay miembro de la raza humana y no hay parte de la vida de cualquier hombre que no esté sujeto al gobierno justo de Dios. Y entonces podemos hablar de la soberanía universal de Dios. Es el primer aspecto del reino de Dios, es su soberanía universal. Un segundo aspecto del reino de Dios es el reino teocrático del Antiguo Testamento. Entonces, ese reino teocrático de Israel. Y cuando pensamos en esto, bueno, es que Dios eligió un pueblo y estableció un propósito. Dios tuvo un propósito para la raza, el cual él pudo llevar mejor a la práctica
escogiendo un hombre y a sus descendientes como pueblo especial. Esto fue el caso de Abraham. Génesis 12, 1 al 3, nos relatan esto. Llegó a ser esta nación, sus descendientes llegaron a ser una nación especial, organizada, y como nación organizada, llegó a ser el pueblo del pacto. Y esto se realizó a través de un acto redentor de Dios. Jehová era el verdadero rey de Israel, y obviamente ellos no debían permitir que el rey humano se interpusiera. Siempre la dirección espiritual de la nación fue de Dios, a través de sus profetas, sus representantes. Luego en el Nuevo Testamento nos encontramos con el reino espiritual fundado por Cristo, por Jesús. Jehová le había prometido a David que uno de sus descendientes ascendería a su trono y reinaría por siempre. La teocracia del Antiguo Testamento halla su importancia en su relación con el reino espiritual. Cuando Jesús vino al mundo, vino como Salvador y Rey. Y eso lo vemos en el relato de los magos, precisamente en la manera en que Mateo relata sus evangelios. Y Jesucristo es reconocido como Mesías. Cuando lo rechazaron, ellos rechazaron a un rey y a su reino. Y entonces, obviamente ellos rechazaron el hecho de que el reino fuera una experiencia interior, espiritual, y obviamente una realidad presente. Eso fue lo que ellos rechazaron. Ellos estaban esperando un reino, los judíos esperaban un reino político que resolviera sus situaciones temporales y políticas. Así que cuando los hombres se sometan a la autoridad de Cristo como Señor, Salvador y Señor, y por la presencia del Espíritu sientan la justicia, la paz, el gozo, ellos estarán en el reino de Dios. Así que cuando una persona se convierte, entra en el reino de Dios. Y la promesa dada a David, pues según el Nuevo Testamento, continuó. Incluso cuando Jesús había resucitado, los discípulos le seguían preguntando acerca de esto. Y los discursos de Pedro tienen que ver con el reino de Dios. Sin embargo, los judíos no pueden reconciliar la idea de un Mesías sufriente con la idea de un Mesías reinante. Así que tenemos que decir que el reino de Dios inicia con la venida de Cristo para reconciliar a los hombres con Dios y con ellos mismos. Otro aspecto del reino de Dios que tenemos que mencionar es que este reino es un poder progresivo en el mundo. Una cosa que Jesús enseñó, la venida de Cristo y su evangelio iniciaron el reino. La predicación es el medio por el cual se desarrolla el reino. Pero nos damos cuenta, según las parábolas y según el mismo tiempo de Jesús, que el reino empezó como una semillita, algo muy pequeñito. Y Jesús lo ilustró por medio de las parábolas, donde habla del crecimiento del reino, esas parábolas del grano de mostaza, de la semilla que crece y el hombre no se da cuenta. Y entonces él predijo, Jesús dio a entender que el cristianismo tendría un crecimiento indefinidamente grande en el mundo. Entonces, Jesús enseñó que su reino iba a progresar y nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, que empezó en Jerusalén con un pequeño grupo de personas y en Galilea y se fue extendiendo a través de la nación, a través de las naciones, hasta llegar a todos los puntos del Mediterráneo. Y con el tiempo, pues ha llegado a la mayor parte del mundo. También tenemos que hablar del reino eterno de Dios. Según las Escrituras, el Nuevo Testamento nos hace ver con claridad que la segunda venida no inicia sino lleva a su término el reino de Dios. O sea, la segunda venida no va a iniciar el reino de Dios.
El reino de Dios ya está aquí, ya está entre nosotros. Siempre que alguien se someta a Jesucristo por medio de la fe, está en el reino de Dios. Lo que va a llevar va a llegar a su término el reino de Dios en la tierra e introducirá el reino eterno, es lo que enseñan Mateo 13, 43, 25, 34, 26, 29, 1 Corintios 15, 24, 2 Timoteo 4, 1 y 18. Entonces, la muerte, la segunda venida de Cristo, la resurrección y el juicio son pasos en el establecimiento del reino eterno, mientras que el cielo y el infierno son aspectos del orden de cosas, cuando la autoridad y el poder de Dios hayan de establecerse sobre todas las cosas. Y entonces estamos hablando de que el reino eterno es la última fase. Y entonces cuando pensamos en este desarrollo del reino, tenemos que decir, bueno, entonces tenemos que hablar de la muerte y la gloria inmortal, que es un aspecto de la escatología. Cuando hablamos precisamente, aquí están los temas, bueno, aquí está la muerte y la gloria inmortal. Cuando hablamos de la muerte, estamos hablando precisamente de la muerte física, de la muerte segunda, pero ¿por qué? Porque estamos hablando de la gloria inmortal. Cuando tratemos sobre el cielo y el infierno, que son los temas que vamos a tratar, la segunda venida, el cielo y el infierno, entonces vamos a tratar más acerca de la muerte segunda. Lo primero que tenemos que decir acerca de la muerte, ¿sí?, es que la muerte en la Biblia es vista como la pena por el pecado. ¿Se acuerdan en Génesis 2:17? El día que comieres de este árbol, del fruto de este árbol, ciertamente morirás. Capítulo 3 de Génesis. Ellos comen del árbol y entonces empiezan a morir. Primero tienen una muerte espiritual porque son separados de Dios. Y es por donde tenemos que empezar. La muerte en la Biblia es vista como la pena por el pecado. Así que la religión del pueblo hebreo fue más bien una religión para esta vida. Ellos lo entendían así. Las promesas eran principalmente para esta vida y en una proporción mayor que en el Nuevo Testamento. Estaban relacionadas con los bienes temporales. Algunas veces se habló de la muerte como cesación de la comunión consciente con Dios y del servicio activo. Por eso cuando alguien vivía mucho tiempo se consideraba como un favor de Dios, que había recibido el favor de Dios. Así que cuando hablamos de la muerte en el sentido del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento no considera la muerte como la cesación de la existencia, pero no da mucha luz sobre la vida que hay más allá del sepulcro. Entonces, pero una cosa que deja claro es que la muerte es la pena por el pecado. Y el Nuevo Testamento dice que porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces hace esa separación, aunque ya se nos aclara que existe una muerte física y una muerte espiritual. También, otro aspecto que tenemos que hablar de la muerte es que en el Nuevo Testamento todo el concepto cambia. ¿Por qué? Esto no quiere decir que la muerte en sí misma ha venido a ser considerada como buena. Claro que no. Ello más bien significa que el mal de la muerte ha sido vencido y a la muerte se la mira como la entrada del Hijo de Dios a una vida más gloriosa y plena. Esto es lo que ha cambiado, porque en el Antiguo Testamento no quedaba bien claro qué pasaba con esas personas que morían y que ellos decían que iban al Seol. Por ejemplo, Jesús habla de Abraham, de Isaac y de Jacob como viviendo y no como muertos. Tenemos la historia del rico y Lázaro, donde el rico va a un lugar, siguen viviendo, cada quien en el lugar, termina en un lugar donde están por causa de su pecado o por causa de su fe. Entonces el rico y Lázaro son buenos ejemplos de esta situación.
la entrada del justo en un estado de descanso y paz, descanso en paz. O frases como que en vez de decir que murió, decimos que durmió. La muerte, según Pablo menciona la muerte como una de las cosas que no nos pueden separar del amor de Dios. Incluso estando muertos, estamos en el amor de Dios. Incluso Pablo dice que morir es mejor que esta vida, porque estaría con Dios. Entonces vean cómo cambia el concepto. Ya la muerte no es solamente el castigo por pecado, sino también es la entrada a una vida superior. Y eso es un cambio en el concepto de se tenía de la muerte. Causas que han traído este cambio de apreciación acerca de la muerte. Bueno, ¿cuáles son las causas? Hay tres razones primarias. Una es la enseñanza de Jesús acerca de la muerte. Jesús enseñó que la muerte no era el final. Cuando se encuentra con María y su hermana Marta allá cuando ha muerto Lázaro, él les asegura que la vida, que Lázaro recibirá vida eterna y que vivirá. Y en ese momento lo resucita. Pero para ellos está claro que Lázaro alcanzará la vida eterna y que resucitará en el día postrero. Entonces, por un lado, una es la enseñanza de Jesús acerca de la muerte, la otra es la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús cambia muchas cosas, porque aunque de repente se hablase de la resurrección como una posibilidad, la resurrección de Jesús nos dice que la resurrección es parte vital de la bendición de Dios al que cree. Obviamente todos los muertos resucitan, pero no todos resucitan para vida eterna. Otra es la resurrección de Jesús y la tercera es la comunión con Dios que los hombres obtuvieron por la fe en la redención, en el Redentor crucificado y resucitado. Entonces, la comunión con Dios, una cosa que la gente no va a perder. Si tienes comunión con Dios aquí ahora, tendrás comunión con Dios siempre. Y es lo que de repente algunas personas piensan, que si aquí estuvieron sin comunión con Dios, entonces que seguramente algún día Dios se va a apiadar y les va a ofrecer su comunión. Eso no va a suceder. Las personas necesitan creer en Jesucristo como Señor y Salvador aquí y ahora. La resurrección también produjo una transformación en la opinión que ellos tenían de la muerte. O sea, los discípulos cambiaron su forma de ver la muerte. Pues, como dice Pablo, la muerte había sido conquistada. En su muerte él afrontó el problema del pecado y lo derrotó. Él, al conquistar el pecado, conquistó la muerte, pues el pecado y la muerte son inseparables. El otro aspecto del asunto es que la fe en Cristo, es que por la fe en Cristo los hombres entraron en comunión con Dios, con el Dios viviente, y por lo mismo tuvieron conciencia de la victoria sobre el pecado y sobre la muerte en sus propias vidas. Lo que cambia la situación, sobre todas las cosas, no es nuestra fe, sino la obra de Cristo en la cruz, y es algo que nadie puede frenar. El otro aspecto es la noción cristiana sobre la muerte. ¿Cómo cambia de la noción del Antiguo Testamento a la noción cristiana? Hay cambios. Por ejemplo, se considera la muerte como la liberación para el cristiano, la hora de entrar en una vida más gloriosa. Sí, puede ser que aquí tienes una vida buena y productiva y te sientes bien, pero la vida con Dios es más gloriosa, y Pablo lo expresa diciendo, es mejor estar allá que estar aquí. La muerte no es la terminación de la vida, y es algo que el cristiano deja bien claro. La muerte no es la terminación de la vida. Hay personas que piensan así, que la muerte sea la terminación de la vida, pero para el cristiano, las enseñanzas del Nuevo Testamento, la muerte no es la terminación de la vida. Es la entrada a una vida superior. Una vida sin las limitaciones físicas que tenemos, sin el dolor y el sufrimiento que padecemos y todo lo demás. El elemento principal en esta vida superior es que ella será una vida de comunión continua con el Señor. Entonces,
La muerte es vista como el medio por el cual nosotros somos trasladados al reino más alto y mejor. Entonces, esa noción cristiana sobre la muerte cambia todas las situaciones. Y precisamente considerando esa noción cristiana, nosotros debemos cambiar muchas cosas en los aspectos de cómo vemos nuestra vida. Sí es cierto, todas las personas nacen y muchos, como va pasando el tiempo, van muriendo. Pero sobre todas las cosas debemos reconocer que la muerte no es el fin de esta vida. Nosotros continuaremos viviendo con Dios. Y quien no cree en Jesucristo continuará viviendo, desgraciadamente, en una pena eterna. Nuestra bibliografía, bueno, aquí está. Les agradezco mucho por estar conmigo en esta transmisión y espero que podamos continuar esta transmisión. Hay otros 2 videos que vamos a ver sobre esto. Les agradezco mucho, nos vemos pronto. Cuídense, Dios les bendiga.